Estimadas trabajadoras, estimados trabajadores, estamos acá de nuevo con un nuevo video. Lo vamos a hacer en dos partes y tiene como finalidad hacerlos pensar, analizar y conversar entre los pares. Un tema no menor que tiene que ver con cómo calcular el plan de la ISAPRE. Asesoría Laboral Chile parte con ese eslogan: ¿cómo se calcula un plan de salud en las ISAPRES? La estructura del mercado. Para entender un poco cómo funciona esto, tenemos que en Chile hay dos sistemas: el sistema FONASA, que es el estatal, donde cada trabajador cotiza el 7% por ley, y el GES va incluido en ese 7%, y existe el sistema privado, donde la cotización es el 7% o el precio en plan en UF. Además de eso, hay que pagar el GES y el CAE. La mayoría de la ISAPRE, el CAE es gratuito. El GES tiene diferentes precios de acuerdo a la ISAPRE, y ese se calcula en base a los beneficiarios. ¿Qué prestaciones tenemos con este sistema de salud? Prestación ambulatoria y hospitalaria. También existe en el mercado de la salud sistema voluntario. El sistema voluntario, que generalmente es bipartito, se paga entre la empresa y el trabajador, los trabajadores. Generalmente se paga un 20-30% al trabajador y la diferencia la empresa. Y eso sirve para administrar un servicio médico o un servicio de bienestar, o en su defecto para contratar seguros complementarios de salud, un seguro catastrófico, seguro dental, seguro de vida. Estos seguros son bastante buenos cuando son bien administrados, porque bonifican lo que no bonifica ISAPRE o FONASA. Entonces, si están bien administrados, son bastante buenos. ¿A qué me refiero con administrar? No sacamos nada con contratar un buen seguro si no vamos viendo cómo se comporta la siniestralidad, lo que está sucediendo, cómo están usando las prestaciones médicas, si están ocupando bien, si están utilizando o cancelando con bono en particular. Entonces, en esa medida, si uno va haciendo un seguimiento cada 2 o 3 meses, puede mantener una buena siniestralidad, y eso en el fondo a la larga nos sirve para mantener precios o beneficios, porque si subes la siniestralidad, lo más probable es que te suban el precio o te bajen los beneficios o las prestaciones, y eso no es bueno. Siempre es importante mantener la estabilidad para ir consiguiendo cada vez mejora. ¿Cómo se calcula el plan? El valor de la cotización final del plan de salud depende de diversos factores que debemos considerar al momento de contratar un plan de salud. Los principales son el sexo y la edad de los cotizantes y sus beneficiarios, si es que lo hubiere. Para calcular el valor de la cotización final del plan de salud, debemos manejar los siguientes conceptos. Precio base. El precio base es súper importante tenerlo claro. Ese precio base es lo que vale el plan de beneficios. En Chile hoy día existen activos como 12.000 planes de salud de las diferentes ISAPRE, y el precio base equivale, por ejemplo, tenemos un plan que el precio base es 0,5 UF. Entonces ese plan de 0,5 UF va a ser igual para todos, y así tenemos infinidad de valores. Como les decía, en el mercado en Chile casi 12.000 que están activos. Además está la suma de factores del grupo familiar y el costo del GES, que como les decía anteriormente, el GES depende de la ISAPRE y es el costo que se paga por cada beneficiario. Otros conceptos que también usan la ISAPRE para calcular el plan tienen que ver con la frecuencia de las prestaciones.
Nosotros no, muchas veces los trabajadores no manejan esta información, pero sí la ISAPRE. La ISAPRE, para ofrecerte ciertos planes, ellos tienen estos cálculos. Por ejemplo, las prestaciones del 2016 en atenciones médicas fueron 4.489.2 por cada 1000 beneficiarios. Examen de diagnóstico, 9.526.6 por cada 1000 beneficiarios. Procedimientos de apoyo clínico, 5.561 por cada 1000 beneficiarios. Intervenciones quirúrgicas, 126.7 por cada 1000 beneficiarios. Estos valores tienen que ver también en el cálculo del plan, de acuerdo a la cantidad de beneficiarios, y la ISAPRE dan el plan que ofrece. ¿Cómo calcular el plan? Por ejemplo, aquí tenemos un sueldo promedio en los 3 últimos meses de 516.667 pesos. ¿Cómo se hace? El mes 3, sueldo bruto 550, 7% para salud, 38.500 pesos. Mes 2, 490.000 pesos, 7%, 34.300 pesos. Mes 1, 510.000, 7%, 35.700 pesos. Promedio de los 3 últimos meses, 516.666.7 pesos. Y el promedio para salud, de 36.166.7 pesos. Ahí tenemos lo que nos deberíamos pagar nosotros por el plan de salud. FONASA, si tú estuvieras en FONASA, pagarías solamente este valor, 36.166.7 pesos, que es el 7%. Pero el ISAPRE, lo que uno paga, lo que paga como cotización, es igual al valor plan más costos GES más beneficios adicionales. Y el valor plan es igual al precio base por la suma de factores. Lo vamos a pasar a explicar de mejor forma para que lo puedan entender ustedes. Tenemos que el valor plan es igual al precio base por la suma de factor de riesgo. ¿Qué mide eso? Aquí tenemos la tabla del factor de riesgo. Por ejemplo, tenemos el titular, que es un hombre de 42 años. Nos vamos a la tabla, hombre de 40 a 45 años, 1.26. Entonces este hombre que tiene 42 años me da 1.26. Nos vamos a la cotizante femenino, que es el cónyuge. Este tiene 38 años, está acá, me da 2.6. Y tiene una hija de 18 años, mujer, da 0.75. Entonces la suma total del factor de riesgo es 4.61. Entonces dijimos que el valor del plan es igual al precio base por la suma de los factores de riesgo. Tenemos entonces el grupo familiar, la suma del factor de riesgo me da 4.61. El precio base, el precio del plan es de 0.29 UF. Entonces el valor del plan, valor a pagar del plan, es 1.337 UF. Eso es lo que nos vale el plan. ¿Ya? Ahora, como dijimos que la cotización a pagar es igual al valor plan, que es 1.337, más costo GES, más beneficios adicionales. Tenemos el valor plan, una UF.337, tenemos el precio GES, que son 3 beneficiarios, por el valor de 0.44 UF, este es el valor de la ISAPRE con salud, me da un total de 1.32 UF. Beneficios adicionales no tenemos. Los beneficios adicionales a veces están beneficio dental, puedes tener una carga adicional y eso se cobra aparte. Pero acá como no tenemos, cero. Entonces la cotización a pagar por el trabajador es de 2.654 UF. Eso es lo que yo tengo que pagar mensualmente por tener un plan de precio base 0.29 UF. Ahí nosotros
pudieron ver, ¿cierto?, lo que uno debiera estar pagando. Recuerden que estos videos están para que ustedes aprendan y a la vez se cuestionen, analicen, vean lo que les conviene, no se queden con lo que les dicen el vendedor del ISAPRE en este caso, porque generalmente le dicen, no, si este es un buen plan, inclusive le dicen, no, tiene, mire, 100 en hospitalario, 90 en ambulatorio, pero resulta que también eso tienen tope, entonces hay que conocer eso. Nosotros los invitamos a que si necesitan hacer algún comparativo, nos envíen su información y nosotros tenemos planillas para hacer esas comparaciones y se las enviamos y ustedes pueden decidir mayormente informados. No te olvides de suscribirte para que siga creciendo este canal, podamos llegar a más personas, visita nuestro canal y dale like. Eso a nosotros nos sirve bastante para seguir creciendo y seguir ayudando a los trabajadores y a quien quiera aprender para hacer valer sus valores, sus derechos acá en este Chile hermoso. Nos vemos, que estén súper bien. Chao, chao.